Hoy damos un paso más en la implantación de esa ciudad inteligente por la que apuesta el Ayuntamiento de Albacete. Hoy ponemos en marcha 10 medidores medioambientales y acústicos que nos van a dar una radiografía clara sobre el grado de contaminación o el grado de mejoría que pueda tener nuestra ciudad. No hay ninguna ciudad en España que tenga este tipo de estrategia de implantación con este tipo de paneles. Somos la primera ciudad y son 10 paneles los que se van a poner en las diferentes arterias de la ciudad. La ciudadanía va a poder ver cuál es el grado de partículas en suspensión que hay, también cuál es el grado de humedad o cuál es, en definitiva, la situación medioambiental de la ciudad. Con la mayor transparencia para que los vecinos y vecinas de Albacete puedan conocer todos estos datos y sobre todo también nos van a permitir a nosotros poder sacar conclusiones de cuál es la situación medioambiental de la ciudad. Saben que la Unión Europea marca objetivos ODS, entre ellos el buscar espacios dentro de la ciudad que permitan ser emisiones cero. En ello vamos a trabajar para definir, una vez que tengamos recogidos todos los datos, cuáles las zonas de bajas emisiones que podemos marcar. Por tanto, como digo, una ciudad moderna, una ciudad que busca no solamente el desarrollo tecnológico, la digitalización, sino también la información de manera transparente a sus vecinas y vecinos. Este proyecto, que ha tenido un coste de 272.000 euros, con una financiación del 80% con fondos FEDER, pues efectivamente cuenta con 10 medidores que tenemos a lo largo de la ciudad. Tenemos este aquí en la plaza Isabel II, tenemos 2 en el Parque Lineal, en la Fuente de las Ranas y en la zona de fábrica de harinas, tenemos en la rotonda de la Tamos también tenemos otro, en la zona del Centro Sociocultural del Ensanche, en Julio Carrilero también tenemos otro donde está el colegio aquí delante de los Redondeles, y tenemos en Perpetuo Socorro y en el hospital, y en Avenida España también tenemos otro enfrente de la Delegación de la Seguridad Social. Con esto efectivamente nos situamos en la primera ciudad que por número tenemos este número de medidores que además dan información a tiempo real al ciudadano. Veremos que la pantalla va cambiando, hay una pantalla que es más técnica, que además Juan Carlos Sánchez Teba, el jefe de servicio, ahora también dará las explicaciones oportunas, las técnicas, las más concretas, y esa pantalla va cambiando y luego tiene otra que es más visual para los ciudadanos, donde nos da la información que en ese momento tenemos y el nivel, de qué nivel estamos hablando, si es bueno, si no es bueno. Además abajo vemos una línea de colores que también marca de menor a mayor pues la situación que tenemos en global. Como veis, las mediciones, ya digo, Juan Carlos os dará más datos técnicos en ese caso concreto. Lo que vamos a saber es a tiempo real y en una ubicación concreta qué situación tiene. El tema de las partículas en Albacete siempre está rondando, siempre la gente pregunta, sobre todo en redes sociales, cada vez lo vemos más. Hay cierta incertidumbre. Cierto es que a día de hoy teníamos un solo medidor, que era de la Junta, que está en la zona del campus, que los datos no eran los reales que debían ser por la ubicación. Y ahora pues sí que vamos a tener estos datos que los vamos a recopilar, además los vamos a trabajar y nos va a permitir también poder desarrollar estrategias, si es el caso por los datos que vamos obteniendo, para poder mejorar tanto a niveles de ruido, a niveles de contaminación o cualquiera otro de los que miden. Vemos también que tenemos información general de hora, de día, de humedad y lo que tratamos es de que la gente, la ciudadanía, conozca más la situación de su ciudad y ya no tenga que guiarse por lo que uno piensa o uno dice, sino que realmente en un punto determinado de ciudad pues pueda ver a tiempo real lo que tenemos. También lo puede ver, por cierto, en la página web. También habrá un enlace, aunque la página web del Ayuntamiento sabéis que va a cambiar en breve, pero también va a haber un enlace para que cualquiera desde la página web lo pueda ver. Y lo que hacemos es pues ponernos a la altura de las grandes ciudades europeas y empezar a trabajar en la línea de mejorar una situación que en Albacete en principio tenemos una situación buena, salvo en momentos particulares, valga la redundancia, que tenemos tema de partículas por nuestra propia situación geográfica, que no las paramos, las partículas que vienen de Sáhara no se paran porque no tenemos montañas ni cordilleras alrededor, pero el resto generalmente suele ser buena. Este sistema de monitorización de la calidad del aire en Albacete, cofinanciado con los fondos FEDER, da cumplimiento, una cosa importante, al derecho de la ciudadanía a tener una información ambiental transparente, clara, sobre cuáles son aquellos aspectos
que le atañe fundamentalmente esta calidad de aire, que tiene una gran implicación en la salud de todos y de todas. Las pantallas, como veis, o las estaciones mejor dicho, porque la pantalla es lo que nos va a dar la información aquí in situ, que se va a completar con la web ciudadana que estamos terminándola, que va a ser una web ciudadana bastante potente en cuanto a la información. Da in situ, como decía, estas pantallas nos dicen cuál es la situación, en este caso el medidor, de la emisión, los valores, la concentración de los contaminantes. Estos contaminantes no están elegidos al azar, sino los que establece la legislación. Los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, las partículas y el ozono. En base a estos contaminantes, y también está regulado, se calcula lo que se llama el índice de calidad del aire, que es lo que viene en otras pantallas, así que se van alternando dos pantallas. Una que es el ICA, en donde viene con un colorcito, y la calificación de la calidad del aire, que va desde buena a desfavorable. En este caso estaba mirando, y es así, que es el color azulito, que es la buena. ¿Y por qué? Porque ninguno de los parámetros supera lo que dice la legislación. También estas estaciones, si miráis, hay eso que se mueve al lado del medidor, eso que pone CUNAC, ese es el medidor. Ahí están los sensores de medición, que son sensores de gases, están debajo, si quitamos esa plaquita se ven, y sensores de partículas. Pero al lado tenemos un medidor de ruido que está detrás, y arriba ese es un anemómetro. Eso quiero señalar que es muy importante, porque nos va a permitir hacer otra cosa en la ciudad, y es, con la dirección del viento, pues sabéis que la contaminación depende no solamente de las fuentes contaminantes, sino de factores como la dispersión, el viento que haya, que da lugar a que pueda ir de un lado a otro la contaminación, incluso la climatología, por cuestiones de inversiones térmicas, que hace que se queden los contaminantes más en el sitio. Eso nos va a permitir trabajar con algo que empezamos ya en Albacete, que era el mapa de ruido. Nos va a permitir, con la Rosa de los Vientos, tener el mapa de calidad de aire de la ciudad, que nos va a permitir saber por dónde vienen, qué zonas son más susceptibles, qué zonas tenemos que actuar, etcétera, etcétera. Decir por último, salvo que tengáis alguna pregunta técnica o de curiosidad de cómo funciona, de que esta es una red local, es una red que viene a completar la red regional y nacional. La red local, regional aquí es una solamente estación que se llama de fondo. De fondo significa que está en una zona donde se supone que no va a haber una superación de los parámetros por su ubicación. Aquí hemos querido, con estas 10 estaciones, cubrir zona urbana, en donde algunas tendrán más efecto de fuentes contaminantes, como es el tráfico, que es la primera fuente contaminante, y poder tener una idea más real de cuál es la calidad de aire. Es decir, por último, que estas estaciones se van a completar con otras con otro EDUSI que tenemos, y ya serán en sitios que no hemos podido llegar, y serán también a doble pantalla para que se puedan ver por delante y por detrás. ¿Tenéis algún tipo de dato? Pues os lo comento. ¿Cuál es el intervalo de medición? Cada parámetro tiene un valor de intervalo. Eso se verá, estará en la web, depende para qué parámetro, ese es el intervalo. Lo que ocurre, lo que decía, en función de la concentración de cada uno de los contaminantes y de su intervalo, se calcula, que eso es una fórmula, el índice de calidad del aire. Hay quien tiene más peso un contaminante que otro. Evidentemente, factores como el ozono o las partículas, en nuestro caso, son más importantes que los óxidos de azufre, que no lo vamos a tener, o que los óxidos de nitrógeno, que también tiene su importancia. Está midiendo las 24 horas. ¿Y la fiabilidad de los sensores? La fiabilidad, os lo cuento. Lo pregunto por lo siguiente, porque es que hemos visto lo de ruido 72 dB que no se mueve. No, el ruido... no, voy a explicar, lo que pasa es que... Os voy a explicar porque esto tiene su dificultad, pero voy a tratar de explicarlo. Ahora, el sistema funciona de la siguiente forma. Va midiendo en continuo cada uno de los parámetros, ya sea un parámetro ambiental, sea un parámetro atmosférico, climatológico. Entonces, estos datos que recibe esa central que hay ahí se mandan a través, en este caso, de la red de datos, la tarjeta telefónica, se mandan a un servidor, ¿vale? Entonces, aquí hay lo que se llama tiempo de muestreo y tiempo de envío. Se muestra en continuo y se presentan los datos de una determinada forma. ¿Quién dice cómo se tiene que presentar? La norma. Estos son los datos horarios. Ahora mismo vas a estar viendo el dato de la hora anterior. Hasta que no pase esa hora no cambiarán. ¿De acuerdo? ¿Se entiende este tema? Correcto. Cuidado, porque además es más complejo. Porque para el ICA, por ejemplo, los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno
es el cálculo horario, es la media horaria. Es decir, yo estoy midiendo cada 5 minutos, que es verdad, cada 5 minutos, ya el muestreo se hace la media de la hora y ese sería el valor, por ejemplo, para el nitrógeno. Pero, por ejemplo, para el otro parámetro, el ozono, son medias octorarias, es decir, que hay que coger las últimas 8 horas. Y para las partículas, de 24 horas. Por eso aquello que salió, esa noticia del país de las partículas en Albacete, no se puede evaluar la calidad del aire por un parámetro en un momento determinado, una hora determinada, porque eso no es significativo estadísticamente. Pero entonces a lo que voy es que no es en tiempo real. Sí, la medida es el tiempo real. La medida sí, pero digo la formación, pero yo lo puedo ver y lo tengo, y incluso en la web se va a poder ver en tiempo real. Pero el parámetro en tiempo real no te dice nada, te voy a explicar por qué. Sobre todo en estaciones de tráfico, porque ahora mismo tienes aquí un camión que tenga mal un tubo de escape y te esté echando emisiones con alto de CO2, y ahora mismo está midiendo, por eso está midiendo una determinada cantidad, eso no es real. Esas fuentes que se llaman móviles, que hay algunos proyectos, algunos en bicicletas, en autobuses, el problema es que no tienes después una realidad, pues te dice que en ese momento vas detrás de un coche o la estación la ha medido y vale tanto. El valor tiene que ser, porque además es como se establece el ICA europeo y el ICA español, el índice de calidad del aire, es cuál es la emisión, no la emisión, que son dos palabras que se utilizan y son distintas. Una cosa es lo que emites en un momento, que eso depende de la fuente y del tiempo de duración de la fuente, y otra cosa es la emisión, que es la calidad. Y después de un determinado tiempo, cuál es la calidad de ese aire que respiras. ¿Vale? ¿Entran en funcionamiento todos Sí, los laboratorios? están todos funcionando, y os digo, ya vais a ver uno que está la pantalla en negro aún, y esto lo hemos hecho a posta, pero claro, he dicho antes que la forma de medir no, de pasar los datos mediante telefonía. En la estación del hospital, donde está el Hospital General, tenemos un problema con el operador, con la tarjeta 4G de Movistar, que esto está funcionando con Movistar y Vodafone. Entonces, en esa en concreto estamos intentando solucionarlo con la operadora porque se desconecta. Entonces es un problema de conectividad y de transmisión de datos. ¿Vale? Y cuando en algunas zonas se detecte que la situación no es buena, ¿qué tipo de estrategias se van a Vale, poder eso llevar a cabo? eso está regulado. Esto lo haremos en la web de tal forma que, según se establece en la normativa, aparte de niveles, a la hora de entender los resultados desde el punto de vista del cumplimiento, hay que distinguir límites, valor límite, es decir, aquello que no puedes pasar nunca, ¿vale? Valores objetivos de calidad, lo que sería deseable. Y luego se llama valores umbrales o de alerta a la población, que son aquellos cuando, si se supera, hay que avisar a través de los medios, en este caso la web municipal, a través de anuncios, de que se ha superado. Ya os digo que aquí en Albacete, por la experiencia que tenemos, los parámetros que pueden ser objeto alguna vez de superación son el ozono, como consecuencia de en verano, la radiación solar y algunos precursores que hacen que aumente el ozono. El ozono es un componente natural, pero puede ser también un contaminante. Es natural si está en la estratosfera y en la troposfera, que es la parte más cerca, puede ser un contaminante como consecuencia de su formación por otros precursores como los óxidos de nitrógeno. Entonces, en función de eso es como vamos a actuar. Es decir, vamos a actuar fundamentalmente si tenemos un valor que está dentro del umbral de información, diremos, ese es el umbral. ¿Y qué recomendaciones hay? O si por supuesto, si se superaba los límites. Pero en todo caso, estas estaciones son muy importantes porque nos van a ir dando datos muy significativos. Por ejemplo, vivimos en una ciudad llana, una ciudad que no tiene barreras naturales a la hora de cuando vienen calimas de África. Y, por ejemplo, pues uno puede pensar, bueno, pues quizá poniendo una barrera natural con árboles en tal zona mejoro, pero no tienen los datos. Con esto lo que vamos a saber es que a lo mejor no hay que ponerla en la entrada de la carretera a Valencia, sino que hay que ponerla en la entrada de la carretera de Jaén, ¿no? Entonces todos esos datos nos van a servir para crear ese mallazo natural de arbolado que nos permita hacer una pequeña barrera. ¿Cuándo se tiene previsto que se puede elaborar el mapa de emisiones de la ciudad para después poder crear este mañana de árboles? Bueno, vamos a ver, el tema, esto es un objetivo ambicioso, vamos, el tema de hacer un mapa, de hecho, no hay ninguno, a nivel nacional. Entonces, se puede hacer, y como lo hemos hecho con el ruido, pero tenemos que tener claro una cosa, primero datos,
Segundo, interpretar esos datos y validarlos. Esto no es tan sencillo. Una cosa es tener un dato ahí, otra cosa es interpretar esos datos para poder sacar conclusiones, que puede ser, como decía el alcalde, pues bien decir, aquí esto es una zona de bajas emisiones, aquí no, aquí tenemos que adoptar alguna medida correctiva, o tener sumideros de carbono, como puede ser la plantación de arbolado. No figura, y alguien me lo puede preguntar, entre la reacción de contaminantes, aunque son fórmulas químicas, en una de las pantallas, no figura el CO2 y el monóxido de carbono, que es el CO, monóxido de carbono es procedente de la mala combustión de los vehículos. El CO2 no. ¿Por qué? Porque es un componente natural del aire y porque es un gas de efecto invernadero. Por eso no funciona, no se considera como contaminante, que es causa del calentamiento. ¿Vale? Pero es muy importante estos datos. Hoy, por ejemplo, tenemos una reunión, ahora después, con la universidad y el Parque Científico y Tecnológico, para optar a una de las ayudas de los fondos europeos Next Generation, que es la renaturalización de las ciudades. Vamos a ir un poco, quizá, valorando cómo mejorar, cómo plantar nuevos árboles en la zona de la universidad, en la zona del parque científico y en la zona de la ciudad. Pero todos estos datos a futuro, para nuevas convocatorias, nos pueden ir dando esas posiciones de qué en zona de la ciudad interesa seguir renaturalizando. Quería preguntarle también al alcalde cómo piensa que puede o por dónde pueden ir las medidas que implante el gobierno, tanto el regional como el nacional, sobre el tema de las mascarillas y demás. Bueno, yo creo que en estos momentos, con el repunte de casos que se está produciendo, además de manera masiva y tan rápida, entiendo que por nuestra parte el uso de la mascarilla en todos los espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, tiene que ser algo claro. Nosotros hoy, por ejemplo, pues, procedemos a anular la carrera San Silvestre porque entendemos que 6.000 personas en un punto tan concentrado pues no ha lugar. La cabalgata, pues depende de los resultados que vayamos teniendo de contagio en los próximos días, tomaremos una decisión. En principio la autoridad sanitaria nos dice que hay todavía margen y que podríamos mantenerla, pero en todo caso así estamos a día porque es una cuestión compleja, ¿no? La ciudad de Albacete creo que aunque existen muchos contagios, lo que son las UCI todavía están mantenidas, no hay problema, pero hay que estar alerta.